Y hoy titulé, digamos, mi comentario con el siguiente nombre: no sigamos perdiendo oportunidades. Y viene muy a colación con lo que acabas de hablar con el presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, Carlos Jorge Bierman, en donde acertadamente dice que ciertamente nosotros estamos ante una situación en la que podríamos justamente aprovechar las inmensas oportunidades que tiene este país. Y precisamente el señor Biederman suele insistir en la necesidad justamente de aprovechar nuestros activos estratégicos. El Paraguay, como nosotros sabemos, tiene ciertos activos de carácter estratégico que realmente, si nosotros los administráramos, si los utilizáramos de una manera que realmente se piense que tengan que de alguna manera promover una mejor condición de vida, ustedes van a ver que cualquiera de estos activos estratégicos realmente son importantísimos aquí y en cualquier lugar del mundo. Vamos a citar nomás un ejemplo de los activos estratégicos que tiene el Paraguay: la electricidad. La electricidad es un activo estratégico para el Paraguay porque el Paraguay tiene lo que se denomina una energía limpia, renovable, de una generación per cápita a nivel mundial que resulta envidiable para cualquier país del mundo. Y cuando digo cualquier país del mundo, este activo estratégico, la energía eléctrica, se refiere obviamente incluso a los países hoy desarrollados. Pero ¿qué ocurre? Y esto lo suele decir aquí justamente el ingeniero Javier Villate en sus comentarios también relacionados al tema de la desmonopolización del sector eléctrico. Ocurre que en el Paraguay nosotros no estamos aprovechando esa inmensa oportunidad o este activo estratégico de lo que se denomina la electricidad, porque sencillamente todavía tenemos barreras que están impidiendo lo que la propia Constitución establece que deben ser derribadas. Es decir, cuando la Constitución Nacional en su artículo 107 habla de la libre concurrencia y de la libre disponibilidad, en este caso de los recursos, en base a los derechos de propiedad privada, pues lo que nosotros estamos llegando a la conclusión, y así mismo lo dice la propia ley fundamental, no pueden existir monopolios en el Paraguay. Pero he aquí una gran sorpresa: en el Paraguay no hemos hecho ninguna reforma en tal sentido. En consecuencia, ese inmenso activo estratégico, la energía eléctrica, que deberíamos realmente aprovechar y, por decirlo así, disponer, por ejemplo, de trenes eléctricos, poder vender esta energía eléctrica, sustituirlo por lo que hoy hace todavía, que las personas sigan cocinando a leña, a carbón. Es decir, la energía eléctrica no llega finalmente al paraguayo común, no llega a las empresas. Muchas fábricas dejan de instalarse, o si lo hacen tienen que estar colocando allí finalmente otras fuentes finalmente de energía. Es un obstáculo. ¿Y cuál es el obstáculo? Precisamente el monopolio del sector eléctrico en el servicio, en este caso en la generación que está establecido en la Administración Nacional de Electricidad. Y hablaba también el señor Biederman sobre la cuestión que hace un poco a la preparación y a la productividad de los trabajadores. Y tiene razón, porque sabemos que el salario, o lo que se denomina finalmente las ganancias finalmente empresariales y los salarios de los trabajadores, en realidad van dependiendo de lo que se denomina el nivel de productividad y del servicio que nosotros le ofrecemos a los consumidores en productos, tecnologías y bienes en general. Pero para ello nosotros tenemos que trasladar este inmenso sector informal del 40-50% que habías dicho, Claudia, al comienzo del programa, al sector formal. ¿Cómo vamos a trasladar esa inmensa cantidad de personas que viven en la informalidad al sector formal? Pues lo que hay que darles son
incentivos a los creadores de riqueza, es decir, a las empresas. Y para ello tenemos que modificar una sencilla cuestión. Tenemos que modificar el costo laboral para que las personas cuyas productividades lamentablemente no llegan a un monto importante o ni siquiera llegan muchas veces al sueldo mínimo, puedan ingresar al mercado laboral. Con lo cual, a través de preparación, a través de capacitación, de luego que van a pasar, pero con creces ese monto. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que disminuir el aporte obrero patronal. El aporte obrero es del 9% y el aporte del empleador es del 16%. Es decir, el costo laboral para la formalidad en el Paraguay es del 25%. En consecuencia, debemos reducir eso, pero también exigir que las personas que ingresen y van a pagar en este caso menos, puedan tener un programa de capacitación, de mayor precisamente preparación, para que especialmente esas personas que no pueden finalmente tener mejores ingresos, ahora lo tengan. Estamos en la era del conocimiento. Es una era donde lo que se premia es ciertamente el esfuerzo, el talento, la capacidad, pero lo que se mide también es el nivel de confianza de las personas y por sobre todas las cosas, su permanente capacitación. Solamente con esos dos detalles, Gladys, el tema del servicio eléctrico que tanto aquí el ingeniero Villate habló y explicó de una manera fenomenal y de manera didáctica, y con la modificación del costo laboral, nosotros podríamos empezar, entre otras cosas, porque no voy a extenderme hoy, porque ya lo dije incluso en el suplemento económico del diario ABC, algunas reformas que no son, digamos, reformas que van a crear un inconveniente de muy grave relación con el poder político. Al contrario, yo creo que si nosotros ingresamos a los jóvenes y a las personas con baja productividad al sector formal, al contrario, el político que lo proponga, el partido político que lo proponga, podría bien tener, ¿por qué no?, la atención especialmente de esos sectores que hoy son y están en carácter de vulnerables. Viven, como dijo el señor Wiederman, no solamente en una situación de vulnerabilidad, sino que están viviendo de subsidios que están pagando los pocos contribuyentes, los no más de 700.000 personas, 700.000 contribuyentes que están pagando esto. En consecuencia, esto es insostenible. El programa PTO es insostenible. La pregunta es, cuando se saque eso, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Y no será que por ahí el PTO nos estará alentando algunas medidas populistas? Justamente, Víctor, es posible esa reducción del aporte obrero patronal, pero ahí te van a decir, no, tenemos un alto gasto, porque dentro de ese porcentaje está, por un lado, la jubilación del trabajador, ese aporte a la parte de la pensión, y por otro lado, la parte de salud. Sin embargo, y ahí entramos en el análisis de los numeritos pequeños y las letras pequeñas. Si es que no entrasen personas por la ventana dentro del seguro de IPS, porque finalmente el IPS no es una entidad de beneficencia, es una entidad que es solventada por los trabajadores y que corresponde a ciertos tipos de familiares o beneficiarios. Pero hay personas que abusan de eso y el resto o el común del aportante no tiene la culpa de que no haya controles eficientes que eviten esa situación irregular que distorsiona la realidad de la caja, digamos, del IPS. Y por otro lado también, otra cuestión que no tiene que ver con la gente, que tiene que ver con la administración del IPS, y es ¿por qué no optimizamos los costos? No mejoramos lo que se paga por los medicamentos, los negociados que siempre se tienen también dentro del IPS, como en otras instituciones del sector de la salud. Con esos dos puntos atacados, habría margen eventualmente para esa reducción que menciona Víctor, que no es algo descabellado o imposible, ¿no? Es posible si se dan esas condiciones. Yo creo sinceramente que se dan las condiciones, Gladys, y un poco voy a lo que acabas de decir. El tema IPS, ¿verdad? Vos bien señalaste.
Ocurre que el sistema del IPS, y esto es muy importante, y me refiero al sistema previsional, es decir, al sistema de jubilación. Es cierto, en el Paraguay todavía la relación entre aportantes y jubilados sigue estando en un nivel, digamos, óptimo, es decir, 8 aportantes, 3, 4 jubilados. Es decir, todavía estamos sostenibles. Pero ¿qué es lo que ocurrió en varios países del mundo, incluso desarrollados? Es que ese nivel de gente que se va jubilando empieza a ser similar en cantidad y en cuantía de dinero a las personas que van aportando. Y tiene un grave problema que hay que hacerlo ahora también, aprovechando esta oportunidad. Hay que hacer la reforma del sistema previsional, porque el IPS tiene el sistema de reparto, es decir, todo se va a una caja común y va a llegar un momento dado que esa inmensa cantidad que se va a ir jubilando, hoy los que están aportando no van a poder finalmente tener sus haberes jubilatorios. Por eso es que nosotros tenemos que ir migrando al sistema de capitalización individual. No estoy diciendo que el IPS no tiene que existir, el IPS puede seguir y debería seguir existiendo, pero su sistema debe migrar al de capitalización individual para que cada trabajador que realmente aporta sea correspondiente su jubilación a los aportes que está llevando a cabo a través, por supuesto, de una administración que debe ser muy diferente a lo que hoy tenemos. Porque hoy realmente el dinero no está bien utilizado. No existe un programa de transparencia y de responsabilidad en el uso de los escasos recursos. De manera que tenemos muchas oportunidades, Gladys, pero tenemos un gran problema. Y con esto termino, ¿verdad? Es la mentalidad tercermundista, vetusta, politizada, politiquera de nuestros dirigentes. Lamentablemente, gran parte, y ahí tenés lo que pasó ahora con el juicio de los audios, ¿verdad? Donde se nota que hay una cooptación, hay una suerte de cordón umbilical entre el poder político y el Ministerio Público, o sea, la Administración de Justicia. En consecuencia, es bueno que ahora nos demos cuenta de lo que hay que cambiar para no tener que luego lamentarnos y tarde.